capítulo 5. (19), sí. Quiero que recuerdes algo. En el relato anterior, Jesucristo les había dejado en claro, ¿no?, el verdadero significado acerca del día de reposo, ¿te acuerdas? ¿No? Hablamos también de la sanación en el estanque, ¿no?, de Betesda. Y no solo esto hizo Jesús, no solamente hizo señales, no solamente declaró esto, el verdadero significado, ¿no?, del día de reposo, sino que hizo algo tremendo también y súper maravilloso. Declaró ser Dios, ¿no? Declaró ser Dios. Mira, Juan 5, 16, 18 dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, dice, haciéndose igual a Dios. ¿Qué es lo que vemos ahora? Es muy probable, y vamos a tener esto vamos a pensar en algo ahorita. Es muy probable que cuando hacemos una declaración, nosotros una declaración importante, ¿no?, una declaración que puede afectar a muchos, y los demás no están de acuerdo, es muy posible, o teniendo en cuenta también que la gente se puede amotinar ante esa persona que hace una declaración tremenda, ¿no? Es muy posible que nosotros, que se nos mueva el piso, pues, ¿no?, que tengamos miedo. Es muy posible que esa declaración que hemos querido hacer con un corazón convencido, ¿no?, es muy posible que comience a entrar temor en nosotros, que tengamos miedo, ¿no? Es muy posible que tratemos de atenuar, ¿no?, esa declaración. Y Jesús nos va a enseñar algo importante ahora, ¿no? Jesucristo no atenuó la declaración que hizo, hablando de que Jesús dijo que era Dios, ¿no? Él no atenuó esa declaración, a pesar de que tenía toda esa gente ahí, que se le podía amotinar, que lo podían hasta hacer daño en ese momento, ¿no? Pero Jesucristo se mantuvo firme en su declaración. Jesucristo se mantuvo su firmeza, pues, porque estaba convencido de que era Dios. Por eso mantuvo su firmeza. Entonces, Jesucristo reafirma aquí su declaración en versículo 19, cuando dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, dice. Entonces Jesucristo mantuvo su firmeza, ¿no? Mantuvo esa convicción, pues, y no se le movió el piso, pues, no tuvo miedo. Ahora, en este versículo está la norma perfecta, en la cual vemos ahora también en nuestro entorno. Aquí está la norma perfecta, como dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, dice. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y también dice: todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, dice, ¿no? También lo hace el Hijo igualmente. Y esto me hace pensar en una cosa: la gran responsabilidad que tenemos nosotros también, ¿no? Los padres con nuestros hijos también. La familia es nuestro primer ministerio, pues. La familia es nuestro primer ministerio. Y si no podemos llevar nuestra casa
¿cómo podemos nosotros pensar en llevar el ministerio del Señor, ¿no? Si no podemos llevar nuestra propia casa. Y no solamente estoy hablando aquí para los que son padres, pues, ¿no? No solamente estoy hablando para ellos. La palabra de Dios nos habla también que debemos honrar, ¿no? Los hijos a los padres también. Entonces, es para todos en general, ¿no? La familia es nuestro primer ministerio. Versículo 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, dice, de modo que vosotros os maravilléis. Podríamos entenderlo de esta manera, versículo 20. Porque yo siendo el Hijo, dice Jesús, porque yo siendo el Hijo, sé que el Padre me ama, sé que el Padre me ama, y me muestra todas las cosas que continuamente está haciendo al desarrollar su plan de redención. Así lo podemos entender. Vamos a leer el nuevo versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, dice, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces, ¿cómo podemos entenderlo? Jesucristo diciendo, porque yo siendo el Hijo sé que el Padre me ama y me muestra todas las cosas que continuamente está haciendo al desarrollar su plan, ¿no?, de redención. Ahora, dice, pero mayores obras que estas, ¿no?, mostrará, dice, mayores obras que estas mostrará. Tanto así va a ser que se van a maravillar, dice, ¿no? Dice, y mayores obras que esta mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, dice, os maravilléis. Entonces, más cosas todavía. Y es increíble porque... No, es creíble, no es increíble. Porque en nuestras propias vidas también el Señor se manifiesta de una forma asombrosa y tremenda, ¿no? Hay veces en que yo puedo decir también como, Dios, me has mostrado tanto y me has llenado tanto de ti que definitivamente ya no puedo pensar en que eres más de lo que me estás mostrando ahora, ¿no? Ya es suficiente, y es suficiente. Te has mostrado tanto en mi vida que no puedo pensar que hay más. Y de pronto Dios hace otra cosa en mi vida que me muestra de que es más todavía, es mucho más maravilloso todavía, es mucho más tremendo todavía. Me doy cuenta de lo que conocemos de Dios es simplemente un hilito chiquito, ¿no? Un hilito es lo que conocemos del Señor. Y hay más por conocer de Él. Y cuando tienes ese corazón de conocer más del Señor, es cuando comienza a hervir tu corazón y comienzas a sentir esa pasión por el Señor. No te estancas, no eres un cristiano conformista, pues. No eres un cristiano conformista, no dices, ya es suficiente, conozco de ti lo suficiente, Jesús, me amas mucho y listo. No, sino que quieres más, quieres conocer más de Él. Quieres ver ese gran tesoro. La palabra dice, ¿no? Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Donde esté tu tesoro, ¿no? Ahí estará tu corazón. Y como un pirata buscando el tesoro, ¿no? Cada piedra preciosa, buscando al Señor. Hasta un momento vas a abrir el cofre y te vas a encontrar con el mayor tesoro, que es el Señor. Entonces, pero mayores obras que estas mostrará. Mayores obras que esta mostrará. Versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, dice. Así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces, Jesús da vida tanto a los que están física y espiritualmente muertos, ¿no? Jesús da vida tanto a los que están física y espiritualmente muertos. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos, ¿no? Porque como el Padre levanta a los muertos. Es muy posible en este comentario aquí que esté hablando acerca del día del juicio. Es muy posible, si quieres anotarlo, donde dice, porque como el Padre levanta a los muertos.
Jesucristo dice, igualmente yo soy soberano para dar vida, dice. Igualmente yo soy soberano para dar vida. Mira la declaración que está haciendo aquí. Igualmente yo soy soberano para dar vida, ¿no? Imagina la cara de los judíos en este momento cuando Jesucristo estaba haciendo esta declaración, ¿no? Imagínate la cara de ellos. Igualmente yo soy soberano para dar vida, hablándole a un judío así. ¿Te imaginas? Sin temor, convencido porque sabía que era Dios, pues, y cuando uno sabe algo, convencido realmente, lo afirma, ¿no? Sin temor, sin temor. Yo te digo esto, ¿sabes por qué? Porque es cierto. Y no hay nada que te pueda quebrar, ¿no? Porque sabes que es cierto y lo afirmas. Imagínate la cara de ellos en este momento, ¿no? Igualmente yo soy soberano para dar vida. Versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, dice. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Esto quiere decir que el Padre nunca actúa solo, ¿no? Nunca actúa separado del Hijo. Ha encomendado todo el juicio al Hijo, al Hijo. Si hablamos del presente, podemos ir a Juan 3, 18 al 19. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, dice, ¿no? Y es también para el futuro. Mateo 25:13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, dice, en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, ha encomendado todo el juicio al Hijo, al Hijo. De esta forma, el Padre obra a través de Jesucristo, del Hijo, de esta forma. Versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, dice. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Dios Padre y Dios Hijo son iguales en esencia, son iguales en esencia. Juan 5, 17 al 18 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, ¿no? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, ¿no? El Padre y el Hijo son iguales también en obras también. Juan 5, 19 al 22 dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, dice. Vamos a leer de nuevo el versículo 23. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, dice. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Para que estas dos personas iguales, tanto en esencia como en obras también, sean honradas también igualmente, ¿no?
No, ese ejemplo no. Mm, mm, ujú. Vamos a leer de nuevo versículo 23. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, dice, ¿no? Entonces, es como que Jesús está diciendo aquí, ¿cómo pueden imaginar que están honrando al Padre? ¿Cómo pueden imaginar que están honrando al Padre si ustedes están propuestos, si se han propuesto en su corazón matar al Hijo, ¿no? Si se han propuesto en su corazón matar al Hijo. Ellos, ¿no? Los judíos, no podían entender en ese momento que el que no honraba al Hijo, el que no honraba al Hijo, el que no honraba a Jesucristo en ese momento, no honraba tampoco al Padre. Ellos no podían entender, tenían un corazón duro, tenían un corazón necio, ¿no? Un corazón necio. Para entenderlo mejor, vamos a leer de nuevo el versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si no soy honrado, ¿no? Si Jesucristo no era honrado, tampoco el Padre iba a ser honrado. Tampoco el Padre iba a ser honrado. ¿Entendieron? ¿Sí? Versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, dice. De cierto os digo, ¿no? Reafirmando ahí, de cierto os digo. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, dice. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, dice. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo pues la autosuficiencia, ¿no?, que tenía el Padre. Y vemos aquí también la autosuficiencia de Jesucristo también, ¿no? Vemos la autosuficiencia de Dios Hijo teniendo una vida, se dice, inherente, ¿no? Con el Padre. ¿Qué es inherente? Es como algo que está adherido a otra cosa, algo que está adherido, ¿no? Algo que está unido a otra cosa, ¿no? Y que no se puede separar. Entonces, Jesucristo y el Padre, siendo uno solo, ¿no? Tenían esa misma autosuficiencia, pues. Tenían esa misma autosuficiencia. Dice de nuevo versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo también. Y lo hemos visto desde el principio, ¿no? Desde el principio, hablando del verbo. Versículo 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre, dice. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Cuando se mencionó aquí la palabra juicio, en este momento, para los judíos era algo que no les tomó en realidad por sorpresa, ¿no? Es algo que no los llenó de asombro, ¿no? Versículo 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora, ¿no? Hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, dice. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Qué nos muestra esto? Dice, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Es muy probable aquí también que se está hablando de la segunda venida también. Aquí dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Entonces es muy probable que se esté hablando aquí de la segunda venida, ¿no? La segunda venida
lejos de ser silenciosa, no, lejos de ser secreta, iba a ser pública, iba a ser pública, va a ser audible, pública y audible. Primera de Corintios 15, versículo 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, dice. Y nosotros seremos transformados. Mateo 24, versículo 27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, dice. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y vamos un ratito a Mateo 24. Mateo 24. ¿Por qué estamos yendo a Mateo 24? Vamos a leer el versículo 28. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, ¿no? Entonces es probable que se esté hablando de la segunda venida, dijimos. Mateo 24 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no queda aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas, dice, y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio, desde el mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
De la higuera aprended la parábola, dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y espero que estés atento escuchando esto porque es importantísimo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría de minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y voy a hacer lo que quiero, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes, dice. ¿Cuál es la actitud que estamos tomando nosotros con respecto a esta gran realidad? ¿Cuál es la actitud que estamos tomando nosotros con respecto a esta gran realidad, no? ¿Sabes? El hecho de que tú, o lo que te hace ser un cristiano vivo, lo que te hace ser un cristiano vivo, ¿no? Viviendo cada día para el Señor, es el hecho de que tienes en cuenta de que Jesucristo regresa. Hace tiempo me preguntaron a mí, oye, ¿por qué vives así? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué tomas todo tu tiempo para hacer lo que estás haciendo? Explícame, ¿por qué? Me acuerdo que me quedé horas conversando con esa persona. Le dije, esa es la razón. Yo no tengo a Jesús crucificado en la cruz, no lo he dejado en la cruz, ¿no? Yo creo en un Jesucristo que ha resucitado. Ha resucitado. ¿Es el mismo Jesús en el que estás creyendo tú? ¿Ha resucitado para ti también? ¿O lo tienes crucificado ahí, en la cruz? Eso va a hacer que tú seas un cristiano vivo. El hecho de decir que Jesucristo viene, ¿no? El hecho de creer realmente de que Él está vivo, resucitó y que va a volver. Esta es una gran advertencia de amor para cada uno de nosotros. No es una amenaza grande aquí. No es una gran amenaza, no. Es una advertencia de amor para cada uno de nosotros. Porque acuérdate que Dios anhela estar con cada uno de nosotros en el momento indicado. ¿Cuál es la actitud que nosotros estamos tomando, pues, con respecto a esta gran verdad? Versículo 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, dice. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Y a qué nos lleva este versículo? Que sea cual sea la actitud que tú quieras tomar para enfrentar esta gran realidad, sea cual sea la actitud que tú quieras tomar,
sea cual sea la decisión que tú quieras tomar para enfrentar esta gran realidad. Quizá, espero que no, hay algunos que estén diciendo, pero está bien, no importa, no importa. No, Jesús realmente se demora, ¿no? Pablo vivió diciendo, ya viene, ya viene, ya viene. Y murió diciendo, ya viene, ya viene. Y esa fue la actitud que él quiso tomar. Esa fue la actitud que él quiso tomar. Y por eso vivió una vida siguiendo a Dios de una forma tremenda, ¿no? Porque tenía vivo a Jesús en su vida. ¿Cuál va a ser la actitud que vamos a tomar nosotros, no? Versículo 29 de nuevo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, sea cual sea la actitud que tú quieras tomar para enfrentar esta realidad, esto que va a acontecer, va a acontecer. Va a acontecer. Sea cual sea la decisión que tú quieras tomar, seguirlo o no seguirlo, esto va a acontecer. ¿Quieres creer en eso? Esto va a ser así. Esto va a acontecer. Versículo 30. Dice versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, dice, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, ¿no? Sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Recuerda todo lo que Jesús dijo en versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, ¿no? Igualmente. Jesús aquí, ¿qué está haciendo? Está reforzando, pues, este gran argumento, ¿no? De versículo 19. Jesús está reforzando este gran argumento, ¿no? No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, ¿no? La del Padre. Está reforzando entonces, ¿no? Este argumento. Jesús está pidiendo que no se le juzgue o condene también. Está pidiendo que no se le juzgue o condene por las decisiones que él está tomando. Jesús no era el único responsable, pues, en las decisiones. Él no era el único responsable en las decisiones. Dice, no puedo hacer nada por mí mismo, dice. No puedo hacer nada por mí mismo, ¿no? Los judíos necesitaban saber que al criticar al Hijo de Dios, se estaban oponiendo hacia el Dios en que ellos estaban creyendo, ¿no? Era Dios, Jesucristo era Dios. Jesucristo era Dios. Versículo 31 dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, dice. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Jesucristo ha estado haciendo, en todos los relatos que hemos estado leyendo, afirmaciones majestuosas, tremendas afirmaciones, ¿no? Y ahora Jesucristo está diciendo, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, dice. Jesucristo podía ver en los corazones de las personas, no en las mentes de estas personas. Él sabía que no le creerían, ¿no? Si era él mismo quien hacía estas afirmaciones. Si era él mismo quien hacía estas afirmaciones, ¿no? Si era él mismo quien hacía estas afirmaciones. Tenían corazones duros, ¿no? Juan 8, 12 y 13. En este pasaje Jesús testificó acerca de sí mismo. En Juan 8, 12 y 13. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice, ¿no? Aquí testificó acerca del mismo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, y tu testimonio no es verdadero, pues, no es verdadero. Jesucristo lo que hace aquí
Entonces es leer los corazones de las personas, ¿no? Y los revela en una voz audible, pues dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, ¿no? Conociendo los corazones de estas personas tan necias, ¿no? Tan cerradas, tan duras, ¿no? Versículo 32 dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Lo que no está haciendo Jesucristo aquí, lo que no está haciendo es admitir que su testimonio no sea verdadero, por si acaso. Necesito que estés bien atento, porque estos versículos un poco que confunden. Entonces, versículo 32 de nuevo. Otro es el que da testimonio acerca de mí, dice, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces, lo que no está haciendo Jesús aquí es admitir que su testimonio no es verdadero. Él no está admitiendo que su testimonio no es verdadero. Jesucristo está diciendo aquí, si no quieren creerme, hay otro testigo, pues, que constantemente está dando testimonio de mí. Si no quieren creer, hay otro testigo que constantemente está dando testimonio de mí, ¿no? No nos dice aquí quién es ese testigo. Pero por los versículos 36 y 37 podemos ver que se refiere al Padre. Dice Juan 5, 36, 37, mas yo tengo mayor testimonio que él, de Juan, dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. De nuevo, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Que el Padre me ha enviado, dice. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, dice. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, dice. Versículo 33 dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, ¿no? Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos, dice. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Vemos aquí que los judíos habían mandado mensajeros, ¿no? Como una especie de espías, pues si quieres pensar así, como una especie de espías, ¿no? Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, dice, ¿no? Jesucristo lo que pudo haber dicho aquí, lo que pudo haber hecho es decir, si no quieren creerme a mí, entonces créanle a Juan, el cual dio testimonio de mí, ¿no? Si no quieren creerme a mí, está bien. Pero créanle a Juan, que dio testimonio de mí. Pero en versículo 34 vemos algo importante. Dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, dice. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. No recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Jesucristo no mencionó a Juan el Bautista porque haya tenido necesidad, en realidad, de dónde apoyarse, ¿no? O de apoyarse de alguien. Jesucristo no mencionó a Juan el Bautista por necesidad de tener un apoyo, de apoyarse en alguien, ¿no? Dice en versículo 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. ¿Cuál era la verdadera intención? ¿Cuál era la verdadera intención de Dios para usar el testimonio dado por Juan el Bautista? Entonces, ¿cuál era el plan? ¿Cuál era el propósito de Dios para usar el testimonio de Juan el Bautista? ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo claramente el amor de Dios expresado en gran manera. El amor de Dios expresado en gran manera. Vamos a leer de nuevo el versículo 34. Dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros, ¿qué?
seáis salvos, dice. Dios sabía cómo iba a usar a Juan, o con qué propósito iba a usar a Juan desde el principio, pues. La intención de Dios al usar a Juan el Bautista no era para hacerse popular, no era para hacerse famoso, ¿no? No era esa la intención. La verdadera intención de Dios para usar a Juan era para llegar a nosotros, para llegar a cada uno de nosotros. Esa era la verdadera intención por la cual Juan testificaba. No para que, no, Dios no usó a Juan para que él se haga popular. Era Dios. Él podía haber hecho cualquier cosa. Podía haber hecho cualquier cosa sin necesidad de usar a Juan. Pero él quiso usar a Juan, ¿no? Y así llegar a los demás. ¿Y por qué quiso usar a Juan? ¿Porque Juan era indispensable acaso? Hemos estado viendo relatos anteriores, ¿no? La mujer samaritana, como el oficial también, ¿no? El hijo del oficial. Y cómo Dios comenzó a planear y comenzó a hacer cosas tremendas, ¿no? Primero usó a la mujer, primero lavó el corazón de esta persona, llegó a esta persona, entró a esta persona, y después igual en el oficial, ¿no? Lavó su corazón, llegó a esta persona, y después ¿qué? Los usó también. Entonces el Señor muchas veces obra así, de esa manera, ¿no? Quiso usar entonces a Juan el Bautista, no porque era indispensable, no porque quería hacerse popular, sino porque quiso que sea así simplemente. Quería tocar el corazón de Juan el Bautista también, se preocupó por él también, porque lo amaba también. Y quiso llegar a nosotros también. Quiso llegar a nosotros también, a través de este hombre. Entonces, ese era el propósito del testimonio, llegar a toda la gente por amor, por amor. Versículo 35 dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, dice. Dice aquí, él era antorcha que ardía y alumbraba, ¿no? Posiblemente, bueno, aquí está hablando, él era, dice, él era. Posiblemente hable en pasado porque Juan se encontraba en prisión, ¿no? Dice, él era antorcha, él era, ¿no? Entonces, es muy posible que Jesús les esté hablando aquí a todos los que recibieron el testimonio de Juan también. Mira lo que dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, dice. Entonces es muy posible que Jesús les está hablando aquí, a todos los que recibieron el testimonio de Juan. Pero quizás solamente lo recibieron de una forma emocional, ¿no? Quizás solamente, no sé, vieron a Juan, mas no a Jesucristo, ¿no? Quizás no entendieron bien lo que Juan trataba de explicar, ¿no? Lo que Juan quería enseñarles, la verdadera razón. Entonces, dice aquí, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, dice, por un tiempo en su luz. Solamente se regocijaron por un tiempo, ¿no? No quisieron aceptar el testimonio de Cristo, ¿no? Para salvación. Versículo 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Más lento. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Eso quiere decir que el testimonio propio del Padre a través de las obras de Cristo, el testimonio propio del Padre a través de las obras de Cristo son mucho mayores que el testimonio indirecto, ¿no? Podríamos llamarlo así, indirecto, de Juan el Bautista. El testimonio propio del Padre a través de las obras de Cristo, el testimonio propio del Padre a través de las obras de Cristo, son mucho mayores que el testimonio indirecto de Juan el Bautista.
¿Cuáles son las obras que el Padre le dio a Jesús para que cumpliese? ¿Cuáles son las obras que el Padre le dio a Jesús para que cumpliese? Pero fueron muchas. No podemos dar ejemplo, ¿no? Bueno, posiblemente aquí se refiere a los milagros que él hacía, a los milagros que él hacía. Como ejemplo, la sanación del hombre, ¿no? En el estanque de Betesda, ¿te acuerdas? ¿No? Pero hay que tener algo en cuenta, algo importante, muy, muy importante en cuenta. Las obras por sí mismas no producen fe, y eso tienes que tenerlo en cuenta. Las obras por sí mismas no producen fe. Las obras por sí mismas no producen fe. Tenemos que tener en cuenta también, muy importante, que las obras no son más fuertes que la palabra de Dios, pues. Las obras no son más fuertes que la palabra de Dios, eso nunca. Las obras no son más fuertes que la palabra de Dios. Pero hay algo que no debemos descartar, que estuvimos hablándolo también en pasadas clases, que Jesucristo usaba las obras para fortalecer la fe también. Jesucristo usaba las obras para fortalecer la fe. Las obras tienen un gran poder demostrativo, pues. Las obras tienen un gran poder demostrativo. Recuerda lo que sucedió con Nicodemo, ¿no? Nicodemo dijo, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, dijo, ¿no? Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces las obras tienen un gran poder demostrativo. Entonces estas señales eran el sello de la aprobación del Padre. Estas señales eran el sello de la aprobación del Padre. Y también aprobaba que el Padre lo había enviado, pues. Estas señales eran el sello de la aprobación del Padre. Aprobaban que el Padre realmente lo había enviado. Realmente lo había enviado. Versículo 37 dice, sí. ¿Dónde? Estas señales eran el sello de la aprobación del Padre. Estas señales eran el sello de la aprobación del Padre. Y también aprobaba que el Padre lo había enviado. Vamos al versículo 37, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, dice. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, dice. Tenemos que tener en cuenta algo importante aquí, que Jesucristo está hablando aquí con incrédulos, ¿no? Jesucristo está hablando con incrédulos aquí. Ellos nunca habían oído su voz, dice. Ellos nunca habían oído su voz, ni tampoco visto su aspecto. Dice 1 Juan 5, 9 al 10. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo, dice. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, dice. Dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Cómo podían haber escuchado la voz de Dios? ¿Cómo podían haber escuchado la voz de Dios? Pues la voz de Dios era naturalmente el mismo Cristo. La voz de Dios era naturalmente el mismo Cristo, a la cual ellos no querían escuchar, estaban cerrados. Acuérdate que está hablando con incrédulos aquí. Estaban cerrados, tenían sus oídos, sus mentes, sus corazones cerrados, ¿no? Entonces, es cuando habla acerca de la voz, ¿cómo podían haber escuchado la voz de Dios? Pues la voz de Dios era naturalmente el mismo Cristo. Dice Juan 5:19, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y Juan 14:19 al 24, Juan 14:19 al 24 dice, todavía un poco
y el mundo no verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. La del Padre que me envió. Entonces, hablando de la voz, ¿no? Naturalmente la voz de Dios era Jesucristo mismo. Damos de nuevo versículo 37, dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, porque ustedes no me quisieron ver a mí, ¿no? Porque no me quieren ver a mí, porque están cerrados ustedes. Dice, ni habéis visto su aspecto. Posiblemente se está hablando aquí acerca de la imagen de Dios. Posiblemente se está hablando aquí acerca de la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:3-4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, dice, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ni habéis visto su aspecto, ¿no? De nuevo, versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Su voz, Jesucristo mismo, ¿no? Ni habéis visto su aspecto, hablando de la imagen de Dios. En 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. En conclusión, los judíos no conocieron ni la voz ni la imagen de Dios. ¿A causa de qué? De su incredulidad. A causa de su incredulidad. No quisieron ver, no quisieron escuchar a Dios, ¿no? Jesucristo. No quisieron ver y no quisieron escuchar a Dios, Jesucristo. Entonces, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz y nunca habéis visto su aspecto, por sus corazones cerrados, pues. Versículo 38. Y tenéis su palabra morando en vosotros, dice, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Vosotros no creéis, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Estaban cegados, estaban totalmente cegados. Segunda de Corintios 3, 14 al 18 como referencia. Segunda de Corintios 3, 14 al 18 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice. Allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, dice. Versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que no está haciendo Jesús aquí, lo que no está haciendo Jesús aquí en este versículo, y vamos a leer de nuevo,
Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, dice, ¿no? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que no está haciendo Jesús aquí entonces es negar la vida eterna que estaba representada en el Antiguo Testamento, pues. Lo que no está haciendo Jesús aquí es negar la vida eterna que estaba representada en el Antiguo Testamento, ¿no? Si los judíos pensaban que la Escritura era un medio de gracia, estaba bien. Estaban definitivamente en lo cierto. Si los judíos pensaban esto, ¿no? Si los judíos pensaban que las Escrituras eran un medio de gracia, estaban definitivamente en lo cierto. Leemos de nuevo versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Ustedes dicen ver la vida eterna, ¿no? Sin embargo, no pueden ver que éstas dan testimonio de mí. Ustedes pueden ver, dicen que ven la vida eterna ahí, pero sin embargo no pueden ver que éstas están dando testimonio de mí. Lo que estaban haciendo ellos es engañándose, ¿no? A ellos mismos, estaban engañando a ellos mismos. Sabemos que Cristo está en toda la Escritura. Cristo está en toda la Escritura, ¿no? En el Nuevo y en el Antiguo. En el Antiguo y en el Nuevo, ¿no? En toda la Escritura. Versículo 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aquí vemos la dureza de su corazón, ¿no? La dureza del corazón de estos hombres. Versículo 41, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, dice, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis, dice. Mira, atento a esto. De nuevo. Dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, dice, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este sí reciben ustedes, ¿no? A este sí reciben. Y esta profecía se cumplió una y otra vez, ¿no? ¿En qué textos? Hechos 5, 36, 37, si no me equivoco. Aquí habla acerca de Teudas y Judas el Galileo, ¿no? Que fue un falso Mesías. Dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí mucho pueblo, y pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados, dice. Y sabes, si tienes tiempo, en tu casa lee todo en contexto, porque es muy interesante. Aquí está hablando, si no me equivoco, Gamaliel, que era el teacher de Pablo. Ajá. Está hablando Gamaliel aquí, y está haciendo comparación, porque aquí los discípulos estaban, creo, que los iban a tomar prisioneros, los iban a encarcelar, ¿no? Entonces aquí Gamaliel está diciendo, está dándoles una salida, está comparando a estos falsos, ¿no? Mesías con Jesucristo, después diciéndole, mira cómo se derrumbaron estos, ¿no? Pero Jesucristo está ahí, y si este hecho es verdadero, le dice a los soldados que estaban con él, a los líderes pues religiosos, si este hecho es verdadero, nadie va a poder derrumbar esto, ¿no? Nadie va a poder derrumbarlo. Entonces, ¿qué temor tienen? Les dijo a ellos, ¿no? ¿Qué temor pueden tener ustedes? ¿No? Si piensan realmente que no es verdad, entonces déjenlos ir, porque así como se derrumbó Teudas, así como se derrumbó Judas el Galileo, si ustedes dicen que no es verdad Jesús, también se va a derrumbar. Entonces, ¿qué temor hay? ¿No? Y fue la salida de Gamaliel, ¿no? Y era verdad Jesucristo hasta el día de hoy, ¿no? Y amén por eso. ¿Cómo?
Hechos 5, 36, 37 y hasta la eternidad. Luego de esto, si quieres tenerlo como ejemplo, había un hombre que se llamaba, no sé cómo se pronuncia esto, pero se escribe con, voy a deletrearlo, B-A-R-K B-A-R-K-O-C-H-B-A B-A-R-K-O-C-H-B-A. Es como Bar Kochba. Con B grande. Sí. En el año 132 y 135 después de Cristo, había un rabí que se llamaba como Akiva, con K, Akiva, con B grande, Akiva, y lo llamó la estrella de Jacob. Lo llamó así, la estrella de Jacob. Un falso Mesías también, ¿no? Desde aquellos días ha habido muchos, dice, hasta el día de hoy, dice, hasta el día de hoy. No sé si tengo aquí, vamos a ver rápidamente. Oh, sí, aquí creo. ¿Dónde estás? ¿Sabes qué? Era algo bien interesante. Aquí está. Mira, cuando estuvimos el grupo en Israel, estuve ahí bueno, caminando por ahí, se me acerca una señora y me da esta tarjeta, así, no sé si la vas a poder ver, pero me da esta tarjeta y me dice, el Mesías, ¿no? Ese es el Mesías, ¿no? Y yo, lo miré así, y ellos creen que ese señor es ahora el Mesías. Increíble ese señor, mira, no sé si tienes buena vista. Quizá después te lo puedo prestar, pero este señor, hay mucha gente, muchos judíos. No, es otro. Está en hebreo, no sé qué dice aquí. Pero él es, ahora hay mucha gente que cree que este señor ahora es el Mesías. Entonces, ¿saben? No es un juego, no es un chiste, porque hemos estado leyendo Mateo 24, ¿no? Acerca de esto. Falsos profetas se van a levantar en los tiempos finales, y como en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Como en un abrir y cerrar de ojos. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís, dice el versículo 43. Si otro viniere en su propio nombre, a este recibiréis, dice. Y es lo que está sucediendo. A este recibiréis. Hasta llegar al último, pues. ¿Y quién va a ser el último? El anticristo, ¿no? Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 10. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 10 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, dice. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de verdad para ser salvos, dice. Mateo 24, de nuevo, 24, 27, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuere posible a los escogidos, grandes señales y grandes prodigios. Por eso lo que estaba sucediendo en los relatos anteriores, con lo que vimos también en el estanque de Betesda, ¿no? Los ángeles que agitaban las aguas y todo, pero Jesucristo se puso ahí enfrente de toda esa situación y dijo, soy yo, no miren las señales, no miren los prodigios. ¿Por qué crees que sucedió esto? ¿Por qué crees que aconteció esto? ¿Por qué crees que este relato está en la Biblia? ¿Simplemente porque es un bonito título? El estanque de Betesda, ¿qué bonito título? No, porque Jesucristo te está diciendo yo soy. Solamente a mí tienes que verme, ¿no? Solamente a mí tienes que verme. ¿Por qué? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? Aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, dice, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre.
Aquí en la computadora tengo un buen video que te puedo mostrar, que dura unos segunditos al final, si quieres verlo. Dura un ratito, pero habla sobre esto, si quieres verlo al final. Versículo 44 dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues, recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? Mira, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, dice, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Buscan su propia gloria. La palabra judío significa alabado. Alabado. La palabra judío significa alabado. Y este nombre les habla continuamente a estos hombres de qué? De gloria, ¿no? De alabanza, de honor. Mira lo que tienen puesto ellos mismos, judíos, alabados, ¿no? Gloria, alabanza y honor. Pero ¿qué clase de honor estaban buscando ellos, no? Buscaban un honor que procedía de una fuente corrupta, pues, de una fuente corrupta. Romanos 2, 29 dice, sino que es judío el que lo es interiormente, y si la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, no en alabanza, ¿no? La alabanza del cual no viene de los hombres, dice, sino de Dios. Pablo, que estaba haciendo aquí, les recordaba, ¿no? Continuamente a los judíos el verdadero significado de ser un judío, ¿no? Aquel cuya alabanza no es de los hombres, pues, sino de Dios, ¿no? Sino de Dios. Versículo 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, dice. En quien tenéis vuestra esperanza. Los judíos siempre apelaban a Moisés, y se jactaban, ¿no? Diciendo, discípulos de Moisés somos. Juan 9, 24 al 29 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Dice, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. De nuevo, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, los judíos, y le dijeron, y les dijo, no, da gloria a Dios. Y los judíos respondieron, si no me equivoco, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír otra vez, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Dice, y le injuriaban y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros no, tú eres su discípulo, ¿no? Tú ya recuperaste la vista, tú eres su discípulo, pero nosotros no, nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos dónde, ¿no? De dónde sea. Dios habló de Moisés, pero ese no sé de dónde es, ¿no? ¿Qué tal orgullo? Orgullo, un tremendo orgullo, corazones cerrados, tenían a Dios enfrente. Leamos de nuevo, igual que cada uno de nosotros. Leamos de nuevo versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, ¿no? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, dice. Los judíos entonces desean tener sus esperanzas puestas en Moisés, pero en realidad no era cierto. No creían a Moisés. ¿Por qué? Dice versículo 46. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí. Si tú creerías a Moisés, entonces me creerías a mí, porque de mí escribió él. Si crees en Moisés, creerías en mí. ¿Sabes por qué? Porque de mí escribió él. Entonces tampoco crees a Moisés, porque de mí escribió él. ¿De dónde podemos ver esto? Voy a dictarlo rápidamente. Génesis 3:51. Génesis 3:51, 9:26, 22:18, 49:10, Números 24:17. Números 24:17. Y Deuteronomio 18:15 al 18. Deuteronomio 18:15 al 18. Y sabes que no limites a Jesús
únicamente en estos pasajes, porque todo el Pentateuco, toda la Biblia en sí, te habla de Jesús, te habla de Jesucristo. Así que no limites a Jesús en estos versículos, porque toda la Biblia te habla de Él, ¿no? Apunta a la venida de Cristo y prepara claramente su llegada también. La Biblia te habla de eso. Versículo 47, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús quería escarbar los corazones aquí de los judíos con esta pregunta. Pero si no creéis a los escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Es muy probable que cuando dijo esto se quedaron con la boca cerrada, ¿no? Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Moisés escribió de mí. Moisés escribió de mí. Si no creían a Moisés, el cual era lo máximo pues para ellos, si no creían de todo lo que habló de Jesucristo, ¿cómo podían creerle? Estaban tan cerrados, ¿no? Mucho orgullo, corazones llenos de orgullo. Quizá, como suele suceder siempre, hubieron algunos los cuales estuvieron a punto de quebrantarse, ¿no? Con ojos llorosos. Pero el orgullo y el pecado los hizo restaurarse en eso mismo, orgullo y pecado. Y no se quebraron, ¿no? No se arrodillaron ante su Dios. Pero estoy seguro de que hubo de esos. Estoy muy seguro. Rápidamente, alimentación de los 5,000. Versículo 1 dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos, dice. Dice aquí que le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos, ¿no? Es muy posible que no estaban viendo a Jesús como el Salvador, que los libraría de sus pecados en realidad, sino que estaban viendo aquí, ¿qué? Un hombre que estaba haciendo señales, no simplemente un obrador pues de milagros, eso es lo que estaban viendo, simplemente un obrador de milagros. Versículo 3 dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, ¿no? Ya hablamos de la Pascua la vez pasada, era una conmemoración de liberación, ¿no? Del pueblo de Israel en Egipto, ¿no? Y quizá en estos días también se les movía el piso también a los judíos y su mente estaba a 1000 también. Porque acuérdate, quizá estaban pensando en la liberación también, su liberación con los romanos, ¿no? Entonces esta fiesta realmente no era algo que quedaba en el pasado, sino que era el presente también. Imagínate qué gran fiesta era, ¿no? Querían ser libres, ¿no? De la opresión romana. Versículo 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mira, si quieres tener como referencia rápido, la palabra pan en el original no se refiere a un tipo de pan así como ese pan alargado así, no se refiere a eso, sino es un pan redondo así, plano, un pan redondo y plano, se parece como una torta delgada, así como los que hay en el instituto. Esos que le echas su mantequilla, maní. Algo así. En versículo 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, dice, porque él sabía lo que había de hacer, dice. Él sabía lo que había de hacer. Jesús estaba probando, ¿no? Estaba examinando. Santiago 1, 2, 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Te gozas cuando estás en pruebas o estás afligido? Estás, ¿por qué, Dios? ¿Por qué a mí? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si no hay pruebas en tu vida, ahí es el problema, ¿no? Ese es el problema. Si estás viviendo una vida tranquilaza, dice, oye, soy un cristiano bacán, no light,
¿no? No me pasa nada, a mí no tengo tribulaciones, no tengo pruebas, no tengo nada. De ser cristiano es bacán, ¿no? Puedo hacer lo que quiero, ¿no? Entonces ahí preocúpate. Vas a tener pruebas. Jesucristo dijo, aquel que me siga va a ser perseguido. ¿Eres perseguido? Amén. Si no eres perseguido, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Primera de Pedro 1, 6, 8, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, con fuego, como los herreros, ¿no? Tu fe es como un pedazo de metal viejo, ¿no? Sin forma. Pero cuando los herreros meten ese metal al fuego y comienzan a labrar no se dice, comienzan a chancar el metal, ¿no? De pronto sale una espada preciosa, ¿no? O un cuchillo precioso, o algo lindo de lo que era tan tosco y tan feo, ¿no? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, dice. Versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. No bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe en ese momento solo miraba a la multitud. Solo puso sus ojos en la multitud. Más de 5,000, ¿no? Solo hombres 5,000. Y calcula y se olvida totalmente del poder de Jesús. Sino que comienza a calcular, dice, no va a abastecer, ¿no? ¿Cómo vamos a alimentar a estas personas? 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y viene a mi cabeza automáticamente, ¿qué? Jehová Jireh, mi proveedor, ¿no? Mi proveedor. ¿Tienes alguna preocupación en eso? ¿Estás dejando obrar a Dios en tu vida realmente? A veces pensamos y decimos, ¿sabes qué? Definitivamente, bueno, me he alejado del Señor porque tengo necesidades en mi casa, porque tengo necesidades tengo que pagar cuentas, tengo que pagar la luz, el agua, el teléfono, cosas así, ¿no? Entonces definitivamente no puedo estudiar la palabra de Dios, no puedo ir a la iglesia, ¿no? Porque están pasando muchas cosas en mi vida. Pero ¿estás permitiendo tú en tu vida obrar a Dios ahí? En nuestra propia carne queremos hacer muchas cosas, queremos bendecirnos nosotros mismos, pues. Cuando Dios te dice, yo quiero hacerlo, yo quiero bendecir tu vida, yo soy Jehová proveedor, yo proveo tus necesidades. ¿Estás dejando obrar a Dios de esa manera en tu vida? ¿Estás permitiendo eso en tu vida? Si no lo permites, si flaqueas en fe, si escasea la fe en tu vida, definitivamente no vas a recibir esa bendición. No vas a poder ver esa grandeza del Señor si no das un paso tremendo de fe, ¿no? Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Es muy posible aquí, cuando se refiere a un muchacho, cuando se refiere al muchacho, se refiere a un niño. Se refiere a un niño. En el griego, cuando se mencionan diminutivos, mayormente son literales, ¿no? Es muy posible que sea un niño aquí que se menciona. En el griego, cuando se mencionan diminutivos, entonces,
es probablemente que sean literales. Entonces, sabemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Andrés le dijo, ¿mas qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos, no? Andrés solo pensó en los 5 panes, ¿no? En ese momento, y en los 2 peces, pero no pensó en qué, en el poder y el amor de Jesucristo que tenía que Jesucristo tenía, ¿no? Ahora, versículo 10 dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones, dice, como en número de 5,000 varones. Y en Marcos 6, 39 al 40, Marcos 6, 39 al 40, lo describe con un poco de más detalle. Dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupo sobre la hierba verde, dice. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Y ellos ordenaditos, ¿no? Haciendo caso, obedientes, ¿no? Bajo el cielo azul, ¿no? Quizá detrás del mar de Galilea. Pero posiblemente se sentaron rápidamente y en orden, porque esperaban esa gran señal, ¿no? Ese gran milagro. Todos ordenados vamos, porque va a haber una gran señal, un gran milagro, ¿no? Y todos ordenados se sentaron. Versículo 11 dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían, dice. Vemos aquí primero que viene la acción de gracias, ¿no? Y luego el milagro aquí, en este versículo. Primero la acción de gracias y luego el milagro. Jesucristo nos da un gran ejemplo aquí, ¿no? Deuteronomio 8:10 dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Parece tan pequeño, pero en realidad es grandísimo cuando agradecemos al Señor por cada bendición. Cuando agradecemos al Señor por un plato de comida, ¿no? Que tenemos en nuestras mesas. A veces lo tomamos como simplemente, no sé, pensamos que es tradición o no sé, ¿no? Cuando realmente es agradecerle. ¿Y haces eso realmente, agradecerle a Dios? O pones su plato en la mesa y dices, Señor, gracias por tus alimentos, bendice allá, ¿no? O gracias, no sé. ¿Eso haces? ¿O realmente dices, Dios, gracias? Gracias por lo que estoy comiendo ahora. Gracias porque estás sustentando mi cuerpo, porque eres tan maravilloso, tan bueno, estás proveyendo mis necesidades, porque eres misericordioso a pesar de lo que soy. No merezco nada, pero estás sustentando mi vida, porque me quieres vivo, porque necesito comer para estar vivo. Necesito comer para estar vivo, y tú me quieres vivo. ¿Por qué? ¿Qué quieres hacer en mi vida? Una oración de agradecimiento en tu almuerzo puede significar muchísimo si oras con un corazón sincero. Mateo 6, 5 al 8 rápidamente, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes que vosotros le pidáis, ¿no? No ores hipócritamente. A veces estamos sentados en círculo, ¿no? Y estamos, no sé, cuando dice vamos a orar así por turno, ¿no? Y estamos pensando, ¿qué puedo orar tan bonito, ¿no? Para que los demás escuchen, ¿no? Estamos nerviosos esperando, y cuando llega tu turno, no sabes qué cosa decir, estás pensando, oh no, ya pasó tu oración, y oh, qué feo oré, ¿no? Es para el Señor, es para el Señor, es para Dios. Señor, gracias, amén, suficiente, es para el Señor. No necesitas hablar y hablar repetitivamente palabras vacías y vanas. No necesitas hacer eso. El Señor sabe tu corazón. Luego de este texto, Jesucristo nos enseña nos da un gran ejemplo de oración, que mucha gente lo llama el Padre Nuestro. Es un gran ejemplo de oración, un gran ejemplo de oración.
Y Jesucristo no te está diciendo que ores repetitivamente aquí, sino que te está enseñando cómo orar aquí. Si tú quieres orar igual, con este tipo de oración que te enseña aquí en la Biblia, está bien si lo haces de un corazón sincero. Pero si no hay un corazón sincero y simplemente oras por orar Padre Nuestro, que estás, de nada sirve. Nos da un gran ejemplo de oración y léelo detenidamente y vas a entender. El Padre en primer lugar, ¿no? Padre Nuestro, ¿no? En primer lugar, y así te da una serie de pautas que no vamos a tocar ahora. Versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierdan nada. Los pedazos que sobraron, ¿no? No dice las migajas, dice los pedazos que sobraron. Mira la importancia que le da. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido, dice. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Después de la señal, entonces, se identificaron a Jesús como el profeta. Deuteronomio 18, versículo 15 al 18. Deuteronomio 18, 15 al 18. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare, dice. Ellos dicen entonces, el profeta, ¿no?, que había de venir al mundo, dice, el profeta que había de venir al mundo. Es muy posible también que no solamente lo hayan reconocido como profeta, sino como el Mesías también aquí. No únicamente como el profeta, sino como el Mesías, ¿no? Pero si esto era verdad, si realmente estaban reconociendo a Jesús como el Mesías, lo que ellos esperaban, lo sabemos, ¿no? Eran un Mesías terrenal, ¿no? Era un Mesías político, ¿no? Terrenal y político, según la esperanza, pues, de los fariseos, ¿no? Según la esperanza de los fariseos. En versículo 15 lo revela. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo, dice. Los judíos estaban listos para llevar a Jesús a Jerusalén en ese momento. Había hecho tremenda señal, ¿no? Estaban listos para llevarlo a Jerusalén. Querían llevarse a ese hombre, pues, con gran poder, ¿no?, que hacía ese tipo de señales. Dice aquí que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, dice. Posiblemente tenían intenciones hasta de raptarlo, ¿no?, y hacerle rey. Mira lo que dice, que iban a venir, ¿para qué? Para apoderarse de él, dice, y hacerle rey, ¿no? Y así establecer el reino de Dios en la tierra, ¿no? Y sacudir el yugo romano también. Sacudir el yugo romano. Pero Jesús, cuyo reino no es de este mundo, se apartó. Jesús se apartó. Juan 18:36, respondió Jesús. Juan 18:36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, dice. Juan 18:36. ¿Y qué hizo Jesús? Se retiró él solo, porque había un propósito más grande, porque había un propósito tremendo en el cual estás tú incluido. Jesucristo es maravilloso, tremendamente maravilloso.